Si hubiera nacido colombiana, seguro habría maldecido mi destino. La frase se escapó de mis labios como un vaho gélido en el aire de mi apartamento en Pittsburgh, y el eco de mis propias palabras me sorprendió. Afuera, el cielo de invierno tenía el color del acero y del olvido. El viento helado que golpeaba la ventana parecía un reflejo exacto del desasosiego que me carcomía por dentro. Mi nombre es Claire, tengo 30 años y nací en la soleada San Francisco. Hace 2 años, cuando mi esposo Mike me anunció su traslado laboral, le dije bromeando que lo seguiría a cualquier parte, ya fuera al desierto o al Polo Norte. En ese momento, lo decía en serio. Pero jamás imaginé que nuestro destino sería una ciudad industrial, gris y anónima en el corazón de Estados Unidos, un lugar donde el óxido parecía haberse apoderado no solo de los puentes, sino también de las almas. Las primeras semanas intenté ser optimista. Buscaba la belleza en la arquitectura de ladrillo, en la confluencia de los 3 ríos, en la historia de una ciudad que se había levantado de sus propias cenizas. Pero poco a poco, la frialdad del día a día comenzó a calarme los huesos. El murmullo constante de la ciudad no era el de la vida, sino el del apuro y la indiferencia. En el tren de la mañana, nadie levantaba la vista de sus teléfonos. Un «buenos días» al conductor del autobús se encontraba con un silencio metálico. Un día, intentando sostener la puerta del ascensor para una vecina cargada de bolsas, ella pasó sin siquiera un gesto de agradecimiento, como si yo fuera parte del mecanismo. No había malicia, no, eso habría sido más fácil de procesar. Lo que había era una ausencia total de conexión. Un vacío. Caminaba por calles donde la gente se movía como autómatas, con los hombros encogidos contra el frío y la mirada clavada en el pavimento. En los cafés, el único sonido era el tecleo frenético de los portátiles y el siseo de la máquina de espresso. Entrar sola a un lugar así te hacía sentir como una pieza defectuosa en una maquinaria perfectamente engrasada, un error en el sistema. La soledad aquí no era un estado, era una condena invisible. Mike, creo que no pertenecemos a este lugar, le susurré una noche, mientras él miraba un partido de hockey en la televisión. Él se giró, me rodeó con un brazo y sonrió con esa calma que a veces me desesperaba. Tranquila, Claire. Ya te acostumbrarás. Con el tiempo, te va a gustar. ¿Acostumbrarme? Asentí en silencio, pero una voz en mi interior gritaba que no quería acostumbrarme a vivir sin sentir, a confundir la eficiencia con la vida. Esa noche, hundida en el sofá, tomé el control remoto sin rumbo fijo. La pantalla se iluminó con colores estridentes y un titular provocador: Colombia, la alegría falsa. Contuve la respiración. En la pantalla desfilaban imágenes de un país que apenas conocía por los titulares de noticias. Selva, café, y un pasado violento. Pero lo que veía era un torbellino de colores, de música, de sonrisas deslumbrantes. Entonces, la voz de un reportero, empapada en un cinismo condescendiente, rompió el encanto. ¿Es esta la famosa calidez colombiana? ¿O es solo una fachada para ocultar la miseria y el peligro que aún acechan en cada esquina? Fruncí el ceño. Había un eco de mi propia frustración en su tono, una resonancia con el desencanto que sentía por la humanidad en mi propia ciudad. Claro, pensé, Colombia debe ser un país de extremos, donde la gente sobreactúa su felicidad para no enfrentarse a la realidad. Justo en ese momento, la cámara se detuvo en el rostro de un anciano en una finca de café. Sus manos, surcadas de arrugas como la tierra que trabajaba, sostenían un grano rojo y brillante. Sus ojos, a pesar de la dureza de su piel, brillaban con una serenidad que me dejó sin aliento por un instante. Claire, me llamó Mike desde la cocina. Ah, perdón. Estaba pensando en algo. La imagen de ese hombre, la dignidad silenciosa en su mirada, se quedó grabada en mi mente. La calidez que el programa ridiculizaba parecía esconder algo más profundo, algo que la frialdad eficiente de mi ciudad había perdido hacía mucho tiempo. Una pequeña duda, como una semilla diminuta, acababa de brotar en mi pecho. ¿Era Colombia realmente ese país de apariencias que me estaban vendiendo? Esa duda, aunque entonces no lo sabía, estaba a punto de cambiar el rumbo de mi vida para siempre.
La pantalla del televisor seguía arrojando su luz azulada en la penumbra de la sala. El título, Colombia, la alegría falsa, parpadeaba con una tipografía agresiva. Me incliné hacia adelante, cautivada por la perversa atracción de la crítica. «¿Qué título tan agresivo?», murmuró Mike, asomando la cabeza. El reportero, un hombre con una sonrisa socarrona y un aire de superioridad, caminaba por lo que parecía ser una plaza en Cartagena. Detrás de él, mujeres con vestidos de colores vivos y canastas de fruta en la cabeza sonreían a la cámara. Pero las palabras que salían de su boca eran como veneno. «Miren esto. El espectáculo para turistas. Venden una felicidad tan colorida como sus faldas, pero detrás de esta sonrisa ensayada se esconde una dura realidad. Aquí, la amabilidad es una transacción». En el estudio, el presentador asentía con complicidad, riendo. Claro, tienen que esconder la verdad. Probablemente es su única forma de ganarse la vida. Cada carcajada del público enlatado era como una pequeña aguja clavándose en mi pecho. La belleza de las imágenes contrastaba de forma grotesca con la fealdad de las palabras. La escena cambió a una calle bulliciosa donde sonaba una salsa a todo volumen. La gente bailaba, reía, se movía con una energía que me resultaba casi extraterrestre. «Y aquí tenemos la banda sonora nacional», continuó el reportero, casi gritando para hacerse ir. «Un ruido incesante que aturde los sentidos. ¿Es alegría o es simplemente caos? ¿Una forma de no pensar, de no enfrentar los verdaderos problemas del país?» El estudio estalló en risas de nuevo. Mike frunció el ceño. «Qué manera tan horrible de juzgar. Es solo gente divirtiéndose». Intenté sonreír, pero sentía un nudo en el estómago. La siguiente escena mostraba una finca cafetera. El paisaje era espectacular, montañas verdes cubiertas de neblina. Pero el reportero lo describió con desdén. El famoso café colombiano. Su único orgullo. Un país entero aferrado a un grano, porque no han logrado construir nada más. Viven anclados en el pasado, exportando nostalgia en forma de bebida. Alguien en el estudio bromeó. Claro, necesitan mucha cafeína para mantener esa sonrisa falsa todo el día. Otra vez las risas, y de nuevo esa frase resonando, Colombia, la alegría falsa. No pude reír. Cuando el programa terminó, sentí un peso en el alma. Sin darme cuenta, había empezado a absorber ese veneno. Quizás Colombia es un país superficial, un poco triste en el fondo, pensé. Sí, tal vez es de esos lugares que son pura apariencia, le dije a Mike, intentando sonar convencida. Él asintió vagamente, ya inmerso de nuevo en su partido. Pero esa noche, en la cama, no podía dormir. La imagen de la sonrisa de la vendedora de fruta, el movimiento de las caderas de la gente bailando salsa, la mirada serena del caficultor. ¿Por qué me afectaba tanto? Se burlaban de su alegría, de su calidez, pero en el fondo, esa vitalidad ridiculizada era precisamente lo que yo más extrañaba. La pequeña duda que había sentido antes ahora era una molesta espinita clavada en mi corazón. Se había convertido en una pregunta que me mantendría despierta durante varios días. La voz cínica del reportero se convirtió en una banda sonora no deseada en mi cabeza. La amabilidad es una transacción, viven anclados en el pasado, una alegría falsa para turistas. Repetía sus frases mientras caminaba por las calles grises de Pittsburgh, observando a la gente pasar sin mirarse. Aquí nadie finge amabilidad, pensaba con ironía, porque directamente no la hay. Pero al mismo tiempo, las imágenes de Colombia volvían a mí. Las calles coloridas de Cartagena, la gente bailando sin complejos, la dignidad del caficultor. Se suponía que debía despreciar todo aquello, pero en lugar de eso, sentía una extraña nostalgia por un lugar en el que nunca había estado. Fue en medio de esa confusión cuando mi mejor amiga de San Francisco, Mónica, me envió un mensaje. ¿Puedo llamarte? Necesito un descanso de tanto código. Apreté el botón de llamada al instante. Escuchar su voz, con ese acento californiano despreocupado, llenó el silencio de mi apartamento y, por un segundo,
sentí que podía respirar de nuevo. Solo eso, escuchar a alguien que me conocía de verdad, casi me hizo llorar. Aquí, estar sola era sinónimo de ser invisible. Pero Mónica conocía mi soledad y no la juzgaba. Claire, ¿sigues viva o el frío de Pensilvania ya te convirtió en un témpano de hielo? No estoy congelada, pero sí agotada, admití. Lo imaginaba. Tú no estás hecha para lugares sin alma. Siempre fuiste de las que necesitan sol y gente que sonría de verdad. Sus palabras dieron en el clavo. Yo, que amaba las librerías silenciosas y los cafés junto al mar, no encajaba en una cultura donde la indiferencia era la norma. De repente, me acordé del programa y se lo conté. Oye, el otro día vi un programa que destrozaba a Colombia. Decían que su gente es falsa, que su alegría es un show para turistas, que solo viven del café y que su música es puro ruido. Lo pintaban como el peor lugar del mundo. Al otro lado de la línea, Mónica se quedó en silencio un instante. Espera, ¿lo viste en un canal de aquí, de Estados Unidos? Sí, ¿por? Entonces, fijo que es pura paja. Exagerado más no poder, dijo, con una seguridad que me hizo enderezar la espalda. ¿Tú crees? Claire, ¿no te acuerdas? Yo estuve en Colombia hace 3 años. Fue uno de los viajes más bacanos de mi vida. De verdad. ¿No es peligroso? Para nada. Bueno, como en cualquier lugar, tienes que ser precavida. Pero la gente ahí, Claire, la gente es otra cosa. Las calles no tienen ni un papel tirado en Medellín, todo el mundo te saluda, te sonríe. Una vez, un señor en una estación del metro me vio con cara de perdida mirando un mapa, y se acercó corriendo. ¿Corriendo? Sí. Me dijo, Mona, ¿necesitas ayuda? Y no solo me explicó cómo llegar, sino que se desvió de su camino para acompañarme hasta la siguiente estación y asegurarse de que tomara el tren correcto. Y no me pidió ni un centavo. Solo me dijo, que disfrutes de mi ciudad, pues. Sus palabras me golpearon. Que disfrutes de mi ciudad, pues. Un gesto de amabilidad pura, sin esperar nada a cambio. ¿No era esa la antítesis de la amabilidad como transacción de la que hablaba el reportero? Pero, Moni, el programa decía que los colombianos son superficiales, que esconden sus verdaderos sentimientos detrás de una sonrisa. Claire, ¿no te das cuenta? Su voz se suavizó. Ese es el tipo de persona que más detestan en una cultura como la tuya ahora, donde mostrarse frío y distante se confunde con ser serio y profesional. Me quedé sin palabras. Era verdad. En Pittsburgh, la eficiencia y la reserva eran virtudes. La calidez y la expresividad se veían con sospecha, como una falta de profesionalismo o una debilidad. Y si no era falsedad, sino simplemente una forma diferente de entender la vida. Mira, continuó Mónica, a los medios gringos les encanta vender esa imagen de Colombia de los años 80, la de los narcos y el peligro. Les da rating. Pero eso no es el país de ahora. La gente que yo conocí era increíblemente amable y resiliente. Podía caminar sola por la noche en muchos barrios sin sentir miedo. Así que ese programa que viste seguramente es una versión de Colombia hecha para asustar a la gente. Una Colombia para los que no quieren salir de su burbuja. Una Colombia para los que no quieren salir de su burbuja. La frase me resonó. El programa que vi era exactamente eso. Todo era extremo, todo era una caricatura, todo estaba diseñado para que el espectador concluyera, menos mal que no vivo ahí. Claire, la voz de Mónica se volvió más cálida, estás agotada porque estás rodeada de un silencio que no es paz, sino indiferencia. Necesitas un poco de calor humano para equilibrarte. ¿Por qué no vas a Colombia? ¿Qué? ¿Yo? Claro. Desde Pittsburgh no debe ser un vuelo tan largo. Anda y compruébalo tú misma. Tú nunca has sido de las que se tragan los cuentos enteros. Siempre has necesitado ver las cosas con tus propios ojos. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí. Era cierto. Yo no era así. Antes de mudarme, siempre investigaba, leía, viajaba.
Verificaba los hechos antes de formarme una opinión. Pero el estrés de vivir en un lugar ajeno me había vuelto vulnerable, y había estado a punto de creerme la primera historia sensacionalista que se cruzó en mi camino. Tienes razón. No he visto nada y ya estaba juzgando. Normal, cuando uno está cansado, baja la guardia. Por eso mismo, vete. Y si no te gusta, pues ya tendrás tus propias razones para quejarte. Cuando colgué, la habitación volvió a quedar en silencio. Pero ya no era un silencio pesado y opresivo. Abrí mi portátil y, en una página en blanco, escribí, viajar a Colombia. Verificar si el programa decía la verdad. Mientras lo escribía, me di cuenta de algo más, sentía una punzada de emoción. Porque si Mónica tenía razón, significaba que en algún lugar existía un mundo cálido y vibrante, pero no superficial. Un mundo que yo anhelaba encontrar. Esa noche, mientras Mike se relajaba en el sofá, le dije con una estudiada indiferencia: Oye, ¿qué te parece si en las próximas vacaciones vamos a Colombia? Él apartó la vista de su tableta y sonrió. Vaya. Por fin quieres salir de la cueva. Quiero ir a un lugar que no sea gris y silencioso, respondí. Entonces Colombia suena perfecto. El viaje se decidió así de fácil. Lo que no sabía en ese momento era que esa simple decisión estaba a punto de demoler desde los cimientos la idea de la alegría falsa que se había instalado en mi mente. En el instante en que reservé los tiquetes de avión a Colombia, sentí que algo se desbloqueaba dentro de mí. Era la primera vez en meses que tomaba una decisión por mi propio impulso, una sensación casi olvidada. Las palabras de Mónica habían sido el empujón que necesitaba: anda y compruébalo. Tú sabes distinguir la verdad. Sí, eso iba a hacer. Iba a descubrir si la Colombia peligrosa y superficial del programa era real, o solo un fantasma creado por alguien con una agenda. Mike apoyó la idea sin dudarlo. Claro que vamos. Es una gran oportunidad. Además, desde aquí no es tan lejos. Él siempre era el pragmático, el que no se dejaba llevar por las emociones. Pero esa vez, noté un brillo distinto en su mirada. Últimamente has tenido una cara muy larga, Claire. Seguro que un poco de sol y color te sentará de maravilla. Durante las semanas previas al viaje, aproveché mis ratos libres para investigar. Vi videos de viajes por el eje cafetero, exploré con el ratón las calles de Cartagena en Google Maps, leí blogs sobre la transformación de Medellín. Nada de lo que encontraba se parecía a la imagen distorsionada del programa de televisión. Lo que veía era un país de una belleza sobrecogedora, pero sobre todo, veía a su gente viviendo de una manera que me parecía orgánica, integrada en el paisaje, en el aire. Cada foto, cada video, me transmitía una extraña sensación de calma. Era como si, solo con mirar, mi respiración se volviera más profunda. Sin embargo, una pequeña espina de miedo seguía clavada en mi corazón. ¿Y si el programa tenía razón? Y si, al llegar, descubría que toda esa calidez era una farsa, que las sonrisas eran forzadas. Terminaría odiando a Colombia y, con ello, perdiendo la última esperanza de encontrar un lugar donde la gente aún se conectara de verdad. La noche antes de partir, mientras cerraba la cremallera de la maleta, el sonido retumbó en la habitación silenciosa. Mike me miró y sonrió. Oye, ¿te acuerdas del título de ese programa? Colombia, la alegría falsa, ¿no? Respondí. Sí. ¿No será que era una especie de psicología inversa? Una provocación para que la gente sintiera curiosidad y fuera a ver por sí misma. Su comentario, dicho en tono de broma, me hizo sonreír. Pues si era una provocación, conmigo funcionó a la perfección. A la mañana siguiente, cuando aún no había amanecido, un taxi nos llevó al aeropuerto. A través de la ventanilla, la ciudad se despedía con su habitual indiferencia gris. Las chimeneas industriales escupían un humo denso contra el cielo pálido. Pero, extrañamente, esa desolación ya no me afectaba. Se sentía lejana, como un recuerdo de otra vida. Mi mente y mi corazón ya estaban en otro lugar, volando hacia un país desconocido, impulsados por la necesidad de encontrar una verdad que me perteneciera.
Iba a comprobar si detrás del cinismo y las risas enlatadas existía una Colombia real. Cuando las alas del avión se tiñeron con los primeros rayos del sol, supe que mi viaje, el verdadero viaje, acababa de empezar en silencio. En el momento en que se abrieron las puertas del avión, el aire cambió. No fue solo el golpe de calor tropical, fue algo más sutil. Una brisa que olía a tierra húmeda y a flores lejanas. La sensación al pisar la pasarela de desembarque en el aeropuerto El Dorado de Bogotá fue diferente. Algo en la atmósfera misma parecía vibrar a otro ritmo. Pude sentir como la tensión que cargaba en los hombros comenzaba a disiparse lentamente. «Qué tranquilo está todo», dijo Mike, con una sonrisa. Y era verdad. A pesar de que los pasajeros descendían en un flujo constante, nadie gritaba, nadie empujaba. La gente se movía con una calma fluida. Frente a los mostradores de información, un empleado con el uniforme del aeropuerto nos dio la bienvenida con una inclinación de cabeza y una voz suave: «Bienvenidos a Colombia». Una frase tan simple, dicha con tanta sinceridad, que sentí un nudo en la garganta. ¿Desde cuando unas simples palabras de bienvenida me emocionaban tanto? Comprendí que era porque la amabilidad, la simple y llana amabilidad humana, se había convertido en un lujo en mi vida. El control de inmigración fue sorprendentemente rápido y cálido. La oficial, una mujer de sonrisa amplia, tomó nuestros pasaportes. ¿Primera vez en nuestro país?, preguntó, mirándome a los ojos. Sí, primera vez, respondí, esperando el típico interrogatorio hosco. Pues qué chévere que se animaron a venir. Espero que lo disfruten mucho. Bienvenidos, dijo, estampando el sello y devolviéndome el pasaporte con ambas manos. No había órdenes, no había miradas de sospecha. Solo una bienvenida genuina, una calidez que no parecía formar parte de ningún protocolo. Era la temperatura natural de la interacción. Mientras caminábamos por el terminal, noté que el suelo brillaba, impecable. Ni un solo papel, ni una colilla. Al entrar al baño, me quedé boquiabierta. Parecía el de un hotel de lujo. Todo estaba impoluto, había un pequeño jarrón con una flor fresca junto al lavamanos y un ligero aroma limpio. ¿Seguro que este es un baño público?, susurró Mike, igual de asombrado. Parece que el país de la alegría falsa también es el país de la limpieza real, bromeé, pero en el fondo estaba conmovida. El reportero del programa nunca pudo haber estado aquí. En un pasillo, vi una escena que se me quedó grabada. Una señora del personal de limpieza recogía un diminuto papel del suelo. No lo barrió sin más. Se arrodilló, lo recogió con cuidado y lo depositó en su bolsa. Nadie la estaba observando, no había cámaras ni supervisores. Lo hacía con una dignidad y un esmero que eran hermosos en su simplicidad. En ese momento, las palabras de Mónica resonaron en mi mente: la gente es increíblemente amable. Ahora entendía que esa amabilidad no era solo una sonrisa, era un cuidado profundo por el entorno, por el espacio compartido. La calidez no era solo ruido, era el resultado de un orden interno, de un respeto que no necesitaba ser anunciado. Al salir del aeropuerto, el cielo azul de la sabana de Bogotá nos recibió. Dentro del taxi que nos llevaba a la ciudad, no podía dejar de mirar por la ventana. Las calles estaban limpias, los carros esperaban pacientemente a que el semáforo cambiara, la gente caminaba sin prisas, sin chocar entre sí. Mike, creo que ese programa era una completa mentira, dije en voz baja. Él me tomó de la mano y sonrió. No era una mentira, Claire. Era la verdad que ellos querían ver. La que les convenía. Asentí, pero en mi interior, un pensamiento más profundo estaba tomando forma. Si esta calidez, este orden sereno, era la verdadera cara de Colombia, entonces quería ver más. Quería entender de dónde nacía. A medida que el taxi se adentraba en la ciudad, los cerros orientales de Bogotá se alzaban imponentes. La ciudad bullía de vida, pero era una energía contenida, ordenada. Nadie gritaba, nadie se insultaba en el tráfico. Las personas simplemente coexistían, respetando el espacio del otro. Y en esa observación,
mi corazón se llenó de una emoción inesperada. El cinismo del reportero se iba desvaneciendo de mi mente, y en su lugar, una nueva idea comenzaba a florecer, una idea que me susurraba al oído: en Colombia, la gente ha aprendido la fuerza de vivir con amabilidad. Y tuve la certeza de que este no era un simple viaje de vacaciones. Era un viaje para encontrar una verdad que me habían intentado robar. Lo primero que quise hacer al instalarnos en Bogotá fue tomar un buen café. El viaje desde el aeropuerto, la atmósfera limpia y ordenada de la ciudad, habían logrado que la coraza de tensión que me envolvía comenzara a resquebrajarse. Busquemos un café tranquilo por aquí, sugirió Mike. Asentí, pero una sombra de duda cruzó mi mente. Recordé las palabras del programa: los cafés en Colombia son lugares ruidosos, llenos de gente que no tiene nada mejor que hacer. ¿Sería verdad? Al doblar una esquina en el barrio de la Candelaria, encontramos un pequeño café con una fachada de madera y grandes ventanales. Un letrero escrito a mano en una pizarra anunciaba: café de origen, cultivado con amor. Una campanita sonó suavemente cuando abrimos la puerta. Y al entrar, me sorprendí. Había gente, sí, pero reinaba una calma acogedora. No era el silencio frío y distante de los cafés de Pittsburgh. Era un silencio cálido, lleno de vida, un murmullo suave que invitaba a la relajación. En las mesas había todo tipo de personas: un estudiante concentrado en sus apuntes, dos amigas conversando en voz baja, un hombre mayor leyendo el periódico. Nadie hablaba a gritos, cada uno inmerso en su propio mundo, pero sin crear una barrera de hielo a su alrededor. No había ni rastro de la supuesta superficialidad o el caos. Al contrario, el ambiente transmitía una profunda sensación de paz y respeto. Se sentía como si el espacio personal de cada uno fuera sagrado, y todos, de manera implícita, lo protegieran. Pedí un tinto campesino y nos sentamos junto a la ventana. Mike sonreía, observando la calle. Oye, le susurré, se supone que esta era la escena caótica y ruidosa. Pues a mí me parece lo más civilizado que he visto en mucho tiempo, respondió él, riendo. Nadie grita, nadie se empuja. Creo que esto es lo que llaman cordialidad. Saboreé la palabra. Cordialidad. No era solo educación, era algo más profundo. Era un calor que emanaba del corazón. Entendí que este silencio no era vacío, sino una forma de cuidar al otro, de no invadir su espacio con tu propio ruido. Era la antítesis de la cultura de la indiferencia de la que yo venía, donde la libertad de uno a menudo implicaba ignorar la existencia de los demás. Aquí, la libertad parecía ir de la mano con el respeto. El barista nos trajo los cafés con una sonrisa que no parecía ensayada. Bienvenidos. Que lo disfruten, dijo, con un gesto amable. Su voz era suave, pero sus palabras resonaron en mí. Unas pocas palabras que me hacían sentir vista, bienvenida. Probablemente, en esa calidez residía la honestidad que el programa de televisión había sido incapaz de ver. Recordé de nuevo a Mónica: la gente es increíblemente amable. Ahora su frase cobraba vida frente a mis ojos. Afuera, en la calle, la gente esperaba que el semáforo peatonal cambiara a verde. Nadie cruzaba en rojo, a pesar de que no venían carros. Esa simple imagen me conmovió profundamente. En este país, vivir con calma y respeto no parecía una obligación, sino un orgullo. Cuando salimos del café, me sentía más ligera. Incluso el bullicio de la ciudad parecía tener un ritmo propio, una melodía ordenada. Y entonces lo comprendí: la supuesta alegría falsa de la que se burlaba el programa no era falsedad. Era resiliencia. Era la capacidad de encontrar la belleza y la calma en medio de la vida. Esa noche, mirando las luces de la ciudad desde la ventana del hotel, le dije a Mike: creo que empiezo a entender algo. ¿El qué? La calidez de la gente de aquí no es un show. Es una forma de resistencia. Es amabilidad. Mike sonrió y me apretó la mano suavemente. Bienvenida a la verdadera Colombia, Claire. Y yo susurré para mis adentros que la cordialidad de este país tenía un significado profundo. Y que, al descubrirlo,
mi forma de ver el mundo estaba empezando a cambiar. Dejamos atrás el bullicio urbano de Bogotá y tomamos un vuelo corto que nos llevó al corazón del eje cafetero. El paisaje que se desplegó bajo nosotros al descender era de una belleza que cortaba la respiración, montañas de un verde aterciopelado, salpicadas por las siluetas de palmas de cera que se estiraban hacia el cielo como guardianes silenciosos. Parece un lugar sacado de un sueño, dijo Mike, pegado a la ventanilla. Es perfecto, respondí. El aire en Salento era diferente, más puro, con un aroma a tierra mojada y a flores de café. Nos alojamos en una pequeña finca tradicional, y al llegar, fuimos recibidos no por un recepcionista, sino por el dueño, don Javier, un hombre de unos 60 años con la piel curtida por el sol y una sonrisa que parecía nacerle desde el alma. Bienvenidos a mi casa. Siéntanse cómodos, están en su finca, dijo, extendiendo una mano fuerte y cálida. En ese instante, recordé la burla del reportero, un país entero aferrado a un grano, porque no han logrado construir nada más. Mirando a don Javier, a la dignidad con la que nos recibía, la frase me pareció no solo cruel, sino increíblemente estúpida. A la mañana siguiente, don Javier nos llevó a recorrer sus cafetales. Mientras caminábamos por los senderos de tierra roja, nos explicó con paciencia y orgullo todo el proceso, desde la siembra de la semilla hasta la recolección manual de cada grano. Esto no es solo un negocio, mija, me dijo, mientras me enseñaba a distinguir un grano maduro. Esto es el legado de mi abuelo, es la tierra que nos da de comer y es la razón por la que mi familia sigue unida. Cada taza de café lleva dentro una historia. Sus palabras me llegaron hondo. No, esto no era aferrarse al pasado. Era honrarlo. Era un acto de resistencia contra un mundo que valora lo nuevo por encima de lo duradero. En la sencillez de su trabajo había una sabiduría profunda. En un recodo del camino, una joven que recolectaba café nos vio. En lugar de apartar la mirada, nos sonrió ampliamente y nos saludó con la mano. «¡Que les rinda!», nos gritó, con una alegría genuina. Le devolvimos el saludo, y sentí una calidez que me recorrió entera. Era una interacción simple, humana, que en Pittsburgh sería impensable. Allí, cada uno vive en su burbuja. Aquí, la comunidad parecía un tejido invisible que conectaba a todos. Por la tarde, sentados en el porche de la casa, don Javier nos sirvió un tinto recién colado. El sabor era intenso, complejo, muy diferente a cualquier café que hubiera probado. Este país ha sufrido mucho, ¿saben?, dijo de repente, mirando las montañas. Hemos tenido años muy oscuros. Pero si algo aprendimos es que la amabilidad no cuesta nada y lo puede todo. Una sonrisa, un buenos días, un favor a un vecino, eso es lo que nos mantuvo en pie. Por eso aquí somos así. No es un show para los turistas, es nuestra forma de sobrevivir, de decir que, a pesar de todo, elegimos la vida. Sus palabras fueron como una revelación. La alegría falsa no existía. Lo que existía era una alegría consciente, una lección diaria de ser amable, de ser cálido, como un acto de rebeldía contra la oscuridad. Era una alegría forjada en el dolor, y por eso mismo, era la más auténtica de todas. Al atardecer, el cielo se tiñó de naranjas y morados. El único sonido era el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Era un silencio vivo, lleno de paz. Mike, le dije en voz baja. Dime. Si quedarse aquí, cuidando esta tierra y compartiendo este café, es no haber progresado, entonces creo que hemos entendido todo mal sobre el progreso. Totalmente de acuerdo. Hemos estado persiguiendo las cosas equivocadas. Continuar. Esa palabra resonó en mi mente. En mi país, el éxito se medía en velocidad y cambio. Aquí, el éxito parecía medirse en la capacidad de continuar, de preservar, de cuidar. Y eso requería una valentía y una fe que mi cultura había olvidado. Esa noche, desde la ventana de nuestra habitación, observé la inmensidad de las montañas bajo un manto de estrellas. Sentí una profunda gratitud. Estaba presenciando la verdadera Colombia, una que no salía en las noticias ni en los programas sensacionalistas. Y supe,
con una certeza absoluta, que el siguiente destino de nuestro viaje, Cartagena, me mostraría otra cara de esa resiliencia. Quería ver con mis propios ojos si el caos del que se burlaban era, en realidad, la más pura expresión de la vida. Nuestro siguiente destino fue Cartagena. Al bajar del avión, un muro de aire caliente y húmedo, impregnado de sal y flores, nos envolvió. La energía de la ciudad era completamente distinta a la calma andina. Era vibrante, ruidosa, eléctrica. Un ruido incesante que aturde los sentidos. ¿Es alegría o es simplemente caos?, había dicho el reportero. Caminando por las calles del centro amurallado, entendí su confusión, pero también su ceguera. Era un caos, sí, pero un caos hermoso. Un torbellino de colores que estallaba en las fachadas de las casas coloniales, pintadas de ocres, azules y fucsias intensos. Un caos de sonidos, donde el pregón de un vendedor de frutas se mezclaba con el ritmo de una cumbia que se escapaba por una ventana y las risas de un grupo de niños jugando en la calle. No era un ruido que aturdiera, era la sinfonía de una ciudad que se negaba a vivir en silencio. Esto es intenso, dijo Mike, con los ojos muy abiertos. Es vida en estado puro, respondí, sintiendo una sonrisa dibujarse en mi rostro. La gente caminaba con un ritmo diferente, más lento, más cadencioso. Las famosas palenqueras, con sus vestidos de 1000 colores y sus sonrisas que parecían iluminar la calle, no posaban para una foto. Vivían. Charlaban entre ellas, reían a carcajadas, ofrecían sus frutas con una gracia natural que desmentía por completo la idea de un espectáculo para turistas. Compramos un trozo de mango biche con sal y limón a una de ellas, y su agradecimiento fue tan genuino que me sentí como si le hubiera hecho un gran favor, y no al revés. Al atardecer, llegamos a la Plaza de la Trinidad, en el barrio de Getsemaní. El sol se ponía tiñendo el cielo de un naranja encendido. La plaza, que durante el día había estado tranquila, comenzó a transformarse. Aparecieron carritos de comida que desprendían un olor delicioso a arepa de huevo y a maíz. Un grupo de jóvenes comenzó a hacer un círculo, y de un parlante portátil brotaron las primeras notas de una salsa. Y entonces, ocurrió la magia. Una pareja de ancianos, que debían tener más de 70 años, se levantó de un banco y, sin decir una palabra, comenzó a bailar. Se movían con una elegancia y una conexión que me dejaron sin aliento. No bailaban para nadie, solo el uno para el otro. Pronto, otras parejas se unieron. Jóvenes, turistas, locales. Nadie juzgaba, nadie competía. Simplemente compartían la alegría del momento, del movimiento, de la música. Nos quedamos allí, de pie, observando. El corazón me latía al ritmo de la clave. Sentí una punzada de envidia, pero también una profunda admiración. En Pittsburgh, una escena así sería imposible. La gente estaría demasiado cohibida, demasiado preocupada por el que dirán. Aquí, la alegría era un acto público, un bien común. Mira eso, Claire, dijo Mike, señalando a un grupo de niños que intentaban imitar los pasos de los adultos, tropezando y riendo. Nadie les dice que se estén quietos. Nadie les corta la libertad. Tenía razón. Esa alegría ruidosa y colorida no era una fachada para ocultar nada. Era la expresión más honesta de un pueblo que ha aprendido a celebrar la vida a pesar de las cicatrices. Era la antítesis de la frialdad y el control emocional que yo conocía. Me di cuenta de que el reportero había confundido la vitalidad con la falta de seriedad. Había visto el color y había pensado en superficialidad. Había escuchado la música y había pensado en evasión. Pero estaba equivocado. El color era coraje. La música era comunidad. La alegría era resistencia. Esa noche, de vuelta en el hotel, escuchando el eco lejano de la música de la ciudad, le dije a Mike: he pasado años sintiéndome culpable por no ser lo suficientemente fuerte o fría para encajar en Pittsburgh. Él me miró, esperando que continuara. Pero ahora me doy cuenta de que no estaba rota. Solo estaba en el lugar equivocado. Necesitaba un lugar donde sentir no fuera una debilidad.
Comprendí que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la falta de conexión humana. Y Colombia, el país que me habían pintado como un lugar de miseria y falsedad, era en realidad uno de los lugares más ricos que había conocido. Y supe, con el corazón lleno de una nueva certeza, que este viaje ya no era sobre desmentir un programa de televisión. Era sobre encontrar mi propio lugar en el mundo. La mañana en que debíamos dejar Colombia, desde la ventana del hotel en Cartagena, observé el amanecer sobre el Caribe. El cielo estaba teñido de un rosa suave, y la ciudad despertaba lentamente, con una calma que desmentía su vibrante energía nocturna. La imagen final que me llevé fue la de dos vecinos saludándose a través de sus balcones, compartiendo una taza de tinto y una conversación matutina. Hasta el último momento, este país me regaló escenas de una calidez sencilla y profunda. En el aeropuerto, el personal de la aerolínea nos despidió con una sonrisa. Buen viaje, vuelvan pronto. Mike me tomó la mano. Volveremos, afirmó. Asentí, sintiendo una opresión en el pecho. Sí. La próxima vez, por más tiempo. En el instante en que el avión aterrizó en Pittsburgh, la realidad me golpeó con la fuerza de un portazo. Apenas se apagó la señal del cinturón, la gente se levantó de un salto, empujándose para sacar su equipaje de mano, en una carrera ansiosa y silenciosa hacia ninguna parte. En el terminal, el aire se sentía pesado, frío. El único sonido era el rodar de las maletas y los anuncios monótonos por los altavoces. Nadie se miraba, nadie sonreía. El personal del aeropuerto daba órdenes con rostros inexpresivos. Siguiente, pasaporte, avance. El trayecto en taxi a casa fue desolador. El paisaje gris, los edificios de ladrillo oscuro, los árboles desnudos. Las calles estaban casi vacías, y las pocas personas que veía caminaban rápido, con la cabeza gacha. Todo el color, toda la vida, toda la música, se había quedado atrás. Era como pasar de una película en tecnicolor a una en blanco y negro. ¡Qué silencio!, dijo Mike, pero no era un cumplido. Era un silencio de ausencia. Al llegar a casa, encendí la televisión por costumbre. Y allí estaba de nuevo. Colombia, la alegría falsa. Era un episodio nuevo. Esta vez, se burlaban de la resiliencia del pueblo colombiano, presentándola como una especie de ingenuidad estúpida. Siguen sonriendo a pesar de sus problemas, como si ignorar la realidad pudiera solucionarla, decía el reportero con su tono petulante. Mike tomó el control remoto y apagó el televisor. No tienes que ver esa basura. Pero yo me quedé mirando la pantalla negra, inmóvil. Ya no sentía duda ni confusión. Sentía una rabia fría y clara. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Cómo podían manipular la realidad de una forma tan vil? ¿Y por qué nadie parecía cuestionarlo? Esa noche no pude dormir. Abrí mi portátil y, en lugar de buscar videos de viajes, tecleé estereotipos de Colombia en medios estadounidenses. Los resultados me helaron la sangre. Artículos, estudios académicos, reportajes que analizaban décadas de una narrativa única, drogas, violencia, carteles. Descubrí cómo políticos y medios de comunicación habían utilizado esa imagen simplificada para sus propios fines, para justificar políticas o simplemente para vender periódicos y subir el rating. La complejidad de un país de 50 millones de personas, con su arte, su ciencia, su diversidad y su inmensa capacidad de superación, había sido reducida a una caricatura peligrosa y adictiva. Todo encajó. El odio, o en este caso el desprecio, es el entretenimiento más fácil de producir. Y la ignorancia es la herramienta más silenciosa y efectiva para dominar a las masas. Casi sin darme cuenta, abrí un documento nuevo y empecé a escribir. Te pueden enseñar a odiar un país con solo mostrarte las imágenes correctas. Pero la verdad que ves con tus propios ojos, la que sientes en tu propia piel, esa no te la puede arrebatar nadie. Mike salió del dormitorio y me puso una mano en el hombro. ¿Investigando? Sí. Quería saber por qué alguien haría un programa así. ¿Y lo descubriste? Sí.
Necesitan un villano, o en este caso, un tonto, para sentirse superiores. Es una forma de proteger su propia visión del mundo. Mike se quedó en silencio un momento y luego sonrió con tristeza. Lo que significa que tú ya no estás del lado de los protegidos. Asentí. Pero, extrañamente, no sentía miedo. Sentía una inmensa liberación. Conocer la verdad duele, pero también te hace libre. Había decidido que ya no viviría creyendo en las verdades prefabricadas por otros. Viviría según la realidad que yo misma había descubierto. Esa noche, las luces de Pittsburgh que se filtraban por la ventana parecían más tenues, más lejanas. En medio de la frialdad de la ciudad, por primera vez en mucho tiempo, sentí una profunda calma en mi interior. Era el recuerdo de la calidez colombiana, de la amabilidad que no era un show, sino una filosofía de vida. Y me prometí a mí misma que nunca olvidaría esa calidez. ¿Qué te ha parecido este video? Tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos tus ideas y comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle un buen like a este video. Y si de verdad te ha gustado, apóyanos con Hype. Te lo agradeceremos un montón. Hemos dejado algunos enlaces a otros videos recomendados en la descripción, no te los pierdas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.